Bueno. Sale. Entonces, miren. Ya me he compartido. Entonces, aquí la Wikipedia sí me ayudó, miren. Hay veces que sí sirve de algo, ¿no? Pero la mayoría de las veces no. Bueno, miren, ese es el primer tema del programa analítico. Ahí disculpen, les puse una nota en el muro del curso. Yo sin querer no me había dado cuenta que les había subido el temario del curso de procesos termodinámicos, ¿no? Y ese temario ya lo tienen, pues ya cursaron esa materia. Y hoy en la mañana que iba a programar la sesión de hoy, me di cuenta que me había equivocado, ¿no? Entonces por ahí les puse una nota que me había equivocado del temario y abajo de ese comentario puse otro donde les pongo ya los archivos correspondientes al curso, ¿no? Entonces, si alguien tuvo la oportunidad de ver el temario, darle una ojeada, pues el primer tema trata de combustibles, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita una introducción muy breve de los combustibles y en la parte final de esta presentación voy a presentar algunos conceptos básicos de combustión, ¿sí? Bueno, no sé si alguien, la primera pregunta que les quiero hacer es, si alguien me pudiera dar su opinión acerca de, para ustedes, ¿qué es un combustible? ¿O cómo definirían la palabra combustible? Si alguien quiere participar, nada más le voy a dar aquí para que podamos ver, porque si le dejo pantalla completa no puedo ver si están participando, ¿no? Pero ya me están viendo, ya no vale. Bueno, alguien que me pueda dar su opinión sobre qué entienden por la palabra combustible, lo que ustedes consideren, ¿eh? Ahorita no vamos a, 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 este, a corregir, simplemente ustedes, si alguien les preguntara, ¿para ti qué es un combustible? ¿Qué contestarían? Si alguien me puede decir, alguien quiere participar. El profe, es una reacción química, ¿no? Como energía, prácticamente. Bueno, sí, cuando se quema un combustible ocurre una reacción química, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero ahorita la pregunta es otra, la pregunta es, para ti, ¿qué es un combustible? O sea, sí, cuando los quemamos, pues sí ocurre una reacción química, ¿no? Pero, ¿tú cómo definirías qué es un combustible? ¿Alguien más que quiera participar? Yo digo que es un elemento. A ver, dígame, Selene, dígame. Okay. Un elemento ya puede ser de diferente manera que ya al tener o al moldearse o al tratarse, pues genera energía. Ok. Sí, más o menos está bien la definición. Gracias, Selene. ¿Alguien más iba a participar? Ya es que como entraron los dos al mismo tiempo, pero la que vi primero fue su compañera. Bueno, está bien la definición de Selene, ¿no? Que se libera energía cuando estamos utilizando los combustibles, ¿no? Esa es digamos que la finalidad principal, ¿no? De un combustible. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos dice la definición que traía el libro, ¿no? Entonces miren, básicamente un combustible es cualquier cosa, cualquier material que puede quemarse para liberar energía, recibe el nombre de combustible. Sí, aquí esta es la copia así literal del libro, pero yo le corregiría la palabra material, porque material nosotros estamos acostumbrados a nombrar la palabra material, usarla solo para sólidos, ¿sí? Y los combustibles no necesariamente todos son sólidos,
pueden ser combustibles líquidos, combustibles en fase gaseosa. Entonces aquí, a lo mejor ya me estoy atreviendo mucho, pero yo le pondría, en lugar de esta definición del libro, le pondría cualquier sustancia que puede quemarse para liberar energía, recibe el nombre de combustible, ¿no? Entonces, estaba correcta la definición de su compañera. Miren, básicamente los combustibles que nosotros utilizamos en nuestra vida moderna, y los que existen muchísimos tipos de combustible, ¿no? Pero la mayoría de los que se utilizan en mayor cantidad, ya sea en nuestra casa, en la industria, en los transportes, pues básicamente están compuestos de dos elementos que son el hidrógeno y el carbono. Y entonces, estos tipos de combustibles reciben el nombre de combustibles hidrocarburos. Y básicamente los podemos representar con una fórmula general, ¿sí? La fórmula general, como se puede ver aquí, es el C. Sabemos que representa, la C mayúscula representa el carbono y la H mayúscula representa el hidrógeno. Y entonces este N y este M, pues son los subíndices o el número de átomos de carbono o hidrógeno que tiene ese combustible. Entonces N puede ser cualquier número y M también puede ser cualquier número, ¿no? Entonces, dependiendo del número de átomos que tenga de carbono y de hidrógeno, cada uno obviamente va a ser un combustible diferente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos representar los combustibles hidrocarburos, ¿sí? Como les decía hace rato, los combustibles hidrocarburos existen en todas las fases, ¿no? Pueden ser líquidos, líquidos sólidos y gaseosos, ¿sí? La mayoría de los combustibles hidrocarburos líquidos son una mezcla de numerosos hidrocarburos y se obtienen del petróleo, como dice aquí, del petróleo crudo mediante la destilación. Sí, este esquemita aquí, un poco, digamos, muy simplificado, representa de manera muy, pero muy general lo que ocurre en una refinería, ¿no? En el video que les digo que les voy a dejar de que vean de tarea, les explican a más detalle los procesos que se llevan a cabo en una refinería, ¿no? Pero aquí, así, haciendo un poquito utilizando este esquema simplificado, pues básicamente la materia prima de la refinería, pues es el petróleo crudo, ¿no? Puede venir de la extracción de plataformas petroleras o de otro tipo de lugares, ¿no? Entonces esa es la materia prima para una de refinería, pues es el petróleo crudo, ¿sí? Este petróleo crudo, pues obviamente van a ver en el video también que se almacena y luego se transporta hacia diferentes etapas, ¿no? Y una de esas etapas es la torre de destilación, ¿sí? Donde básicamente lo que se utiliza es calor, que seguramente también ese calor proviene de una quema de combustible fósil. Entonces, le suministramos calor al petróleo crudo y cada componente de ese petróleo crudo se evapora a una temperatura diferente, ¿sí? Entonces tiene diferentes componentes y cada uno tiene una presión de vapor o una temperatura de evaporación diferente. Entonces, la torre de destilación pues toma ventaja de esas temperaturas a las cuales se evaporan diferente cada componente y obviamente mandan o separan los diferentes componentes y luego los condensan para poder obtener los combustibles en estado líquido, ¿sí? Como pueden ver aquí, pues se obtiene gasolina, queroseno, diésel y otros tipo de combustibles, ¿sí? En el video que les digo, que les voy a dejar de tarea, lo podremos ver ahora, pero considero que el video ustedes lo pueden ver con calma en casa como tarea, y si tienen alguna duda del video, pues lo vemos aquí en la clase, ¿no? Aquí a lo mejor si yo se los proyecto ahorita, la señal del internet
no va bien y entonces algunos van a escuchar, otros no. Entonces considero que ese video donde les digo que explican cómo se producen los combustibles, lo pueden ver cuando ustedes consideren que tienen buena señal de internet. Tiene como 20-25 minutos, pero créanme que es un video bastante bueno que como mecánicos deberemos de conocer, ¿no? Si bien les digo, no vamos a operar una planta o una refinería nosotros, no significa que no tenemos que conocer de manera general cuáles son los componentes principales y cómo opera una refinería, ¿no? Y ahorita pues yo creo que está de moda que todo el mundo quiere ir a trabajar a la refinería que está construyéndose en Paraíso, ¿no? Yo creo que más de uno de ustedes va a tener algún familiar que trabaja ahora allí. Ahorita yo conozco muchos egresados que están trabajando ahí en la construcción de la refinería, egresados y unos que todavía están ahí en los últimos semestres, como que se alternan para trabajar y estudiar. Entonces, estaría bien como ejercicio, ¿verdad? Contactar a alguien de los que ya son egresados, ¿verdad? Que ya son ingenieros y que nos diera una plática general sobre qué es lo que hace él en la refinería, ¿no? Pero bueno, como mecánicos en realidad nosotros no nos metemos tanto a la parte del proceso que ocurre para refinar el petróleo. Eso, digamos que lo hacen más, o está relacionado más con las personas que utilizan ingeniería petrolera, ingeniería química, pero no significa que no pueda trabajar un ingeniero mecánico en este tipo de plantas, ¿no? Puede ser el ingeniero de mantenimiento y muchas otras cosas que pueden hacer los mecánicos en una refinería, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es la tarea que les voy a dejar, ¿no? Que vean ese video y que hagan un pequeño resumen. Entonces, de manera general, entonces ya vimos de dónde provienen los combustibles hidrocarburos, obviamente del petróleo crudo, ¿sí? Esta palabra es importante que la aprendan, ¿verdad? Porque luego cuando estamos llevando un curso de inglés, por ahí aparece luego la palabra oil, pero oil no significa solamente aceite, ¿no? Porque digamos que en la vida cotidiana o en aplicaciones no ingenieriles, oil también significa aceite, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Que oil puede significar tanto petróleo como aceite también, ¿vale? Bueno, aquí viene la parte que nosotros vamos a empezar a estudiar. En realidad, todos los combustibles hidrocarburos, como dice aquí, son mezclas, ¿sí? Que no solamente están compuestas, por ejemplo, de un solo tipo de compuesto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula química pues en realidad es un compuesto, ¿verdad? Y en realidad todos los combustibles fósiles o hidrocarburos en estado líquido están compuestos de diferentes compuestos, ¿sí? Sin embargo, digamos que en la mayoría de los casos, un compuesto es el compuesto dominante, digámoslo así, y que está en el mayor porcentaje en cada uno de esos combustibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a considerar que, por ejemplo, la gasolina la podemos tratar como un octano, ¿sí? Que es su fórmula química, aquí la podemos ver, 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Y entonces, nosotros por simplicidad, pues vamos a considerar, ¿verdad?, que la gasolina es octano. En el caso del dodecano, vamos a ya decir que el dodecano o el diésel tiene la misma fórmula que el dodecano, ¿sí? Aquí lo podemos ver, tiene 12 átomos de carbono y 26 de hidrógeno. Y así luego vamos a seguir trabajando con diferentes tipos de combustibles. Muchas veces vamos a utilizar gasolina, diésel, que son líquidos. El alcohol metílico también es un combustible líquido, pero también vamos a resolver problemas que consideran, por ejemplo, combustibles en estado gaseoso, ¿no? Yo que sé, el propano, el butano, el metano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Tratar con mezclas desde un punto de vista termodinámico, créanme que es otra área de la termodinámica que como ingenieros mecánicos no está dentro de nuestro plan curricular o no es de tanto nuestro interés, ¿no? La parte de la termodinámica de mezclas está más relacionado con la gente que estudia ingeniería química, ¿no? Y créanme que es un poquito más, no es más complicada, pero si ustedes entienden bien la termodinámica de sustancias puras, pueden fácilmente aprender también la termodinámica de mezclas, ¿no? Pero sí tienen que aprender unos nuevos conceptos que no aparecen en la termodinámica de sustancias puras. Sin embargo, pues las leyes generales, la primera ley, la segunda ley de la termodinámica, pues siguen aplicando tanto a mezclas como a sustancias puras, ¿no? Y entonces, nosotros les digo, por simplicidad, vamos a considerar que cada hidrocarburo, ya sea líquido, sólido o incluso gaseoso, en muchas ocasiones, no en todas, ¿verdad? En algunas vamos a considerar algún combustible compuesto de varias sustancias, pero bueno, siempre como en todos lados, ¿verdad? Cuando estudiamos un nuevo tema, vamos empezando empezamos por los conceptos más sencillos y las bases, para de ahí subir un escalón y analizar otras cosas que se deben considerar, ¿no? Pero por ahora, al inicio del curso, vamos a considerar solamente que cada hidrocarburo o cada combustible puede ser representado por un compuesto nada más. Otro de los otro de los combustibles muy importantes en nuestra vida es el gas natural, ¿sí? Y básicamente es una mezcla de metano con otros gases. Y entonces, pues nosotros vamos a considerar básicamente que el gas natural es simplemente metano, ¿no? Bueno, aquí puse a propósito esa imagen y aquí me gustaría detenerme un poquito a comentarles ciertas cosas sobre los combustibles hidrocarburos. Nosotros estamos tan familiarizados con los combustibles hidrocarburos que muchas de las veces ni nos interesa o desconocemos su origen, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a ustedes es la primera vez que se les menciona algo sobre el origen de los combustibles hidrocarburos, que es el petróleo crudo. Pero bueno, algunos otros también de ustedes ya habrán escuchado, ¿verdad?, que en el mundo las reservas del petróleo cada vez están disminuyendo, ¿no? Nosotros estamos consumiendo todas las reservas para desarrollar toda nuestra vida moderna, ¿no? O sea, la vida que tenemos hoy en día y muchos de los avances y facilidades que tenemos, las comodidades que tenemos, se las debemos en gran medida a los combustibles hidrocarburos. Y por supuesto, de verdad, al petróleo. ¿Sí? Les digo nada más que pues a veces olvidamos, ¿verdad?, que la energía que llega a nuestras casas, que el combustible que utilizamos en nuestros automóviles, pues proviene del petróleo, ¿no? Y entonces les digo, podemos viajar al otro lado del mundo gracias al petróleo, ¿sí? Los combustibles que utilizan los aviones, ahorita no me acuerdo, disculpen cómo se llama el combustible para los aviones, pero si alguien lo checo de tarea, disculpen, ahorita no tengo el dato, pero simplemente es un nombre de un hidrocarburo que también viene del petróleo. Entonces, la facilidad que tenemos hoy de viajar, de recibir internet en nuestras casas. ¿No es turbocina? Creo que sí, creo que se llama turbocina. Exactamente, gracias. Un placer. Todas esas cosas que nosotros estamos tan acostumbrados y a veces no nos tomamos a la tarea de pensar, ¿verdad? Pues vienen del petróleo. Y el petróleo, ¿verdad? ¿De dónde se formó el petróleo? Pues básicamente el petróleo
se formó hace miles de millones de años debido a la descomposición de muchos organismos que existieron en la Tierra, ¿sí? Y gracias, esto a lo mejor no todos lo saben, ¿sí? Y gracias a toda la energía almacenada debido a la irradiación solar, ¿sí? Siempre se les ha mencionado que pues, son combustibles fósiles porque el petróleo se forma de la descomposición de diferentes plantas, animales y organismos que vivieron hace cientos y miles de años, ¿no? Pero también se deben a la energía acumulada debido a la irradiación del sol para que se formaran las condiciones apropiadas para que se formara el petróleo, ¿no? Y entonces, pues hay países petroleros. Nuestro país, en realidad, digamos que está en un punto intermedio, ¿verdad? Porque hay países que tienen mucho más reservas de petróleo que México, ¿no? Oriente Medio, Venezuela es un país súper petrolero. Oriente Medio, precisamente estos países tan poderosos que producen cantidades importantes de petróleo para todo el mundo. Y hay zonas, por ejemplo, como los países europeos, ¿sí? Los países europeos son muy pequeñitos y prácticamente son países que no tienen petróleo, ¿no? España, Italia, Francia, todos esos países de Europa, en la mayoría de los casos, importan petróleo de Rusia, importan petróleo de Oriente Medio y de muchos otros países, ¿no? Y entonces, precisamente tienen que comprar petróleo para refinar y obtener sus combustibles. Y obviamente, ¿verdad? En estos países que no son petroleros, el precio de los combustibles, pues es mucho más elevado que nuestro país, ¿no? Ahorita no recuerdo yo cuánto valía cuando estaba viviendo en España el litro de gasolina, pero sí me acuerdo que era como 3 o 4 veces más cara que en México en ese momento, ¿no? Como en el 2010, hace 10 años. Ahorita, pues estaría interesante ver cuánto cuesta ahora un litro de gasolina en Europa, ¿no? Y seguramente va a ser mucho más cara que aquí en México, ¿no? Aunque en México, pues ahora también ya está carísima, ¿no? Ya, si alguien de ustedes recuerda cuánto costaba hace tiempo, yo me acuerdo, sí, tengo un recuerdo vago que cuando acompañaba a mi papá a echar gasolina cuando era niño, costaba la gasolina, y no existía la Premium en ese tiempo, Cuando yo era niño, yo que sé, en los 90s, en 1990 yo nací en el 86, entonces yo pienso que ya uno piensa tener recuerdos hasta que tiene como, no que sé, 4 o 5 años cuando estás en el kinder, ¿no? O 6 años, más o menos. Después de los 6 años hacia la fecha, yo creo que uno ya se acuerda de lo que pasaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegaba a costar, creo que 7 o 8 pesos, o hasta 8 menos. pesos. 8 pesos el precio del litro de gasolina magna, porque había otra gasolina, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de otro color diferente. Ya ven que los simbolitos es el rojo para Premium y la verde para la magna. En ese entonces, estoy seguro casi que en los 90s había otro tipo de gasolina, ¿no? Entonces el precio va aumentando, ¿verdad? Conforme se invierte dinero para la extracción del petróleo, ¿no? Y de la inflación y un montón de factores que nosotros no conocemos, ¿no? Y entonces, les digo, los combustibles fósiles se están agotando cada vez, y no solo eso tenemos que pensar en el futuro, ¿no? No sabemos si dentro de 100 años qué vaya a pasar, ¿sí? Nosotros a lo mejor, mis hijos y los hijos de ustedes y los nietos y sus nietos y mis nietos, a lo mejor todavía haya reservas de petróleo para esa época, pero seguramente ya cada vez va a haber menos, ¿no? Entonces, esto no sé qué es lo que vaya a ocasionar, ¿no? Porque va a haber una crisis energética. Estoy seguro que en algún momento de la época de la humanidad va a haber una crisis energética, ¿no? Porque están de moda las energías renovables,
la energía solar, la energía eólica, pero pues tienen la gran desventaja que son fuentes de energía intermitentes, ¿no? La energía solar solamente se puede aprovechar un cierto número de horas durante el día, ¿no? En la noche no podemos utilizar la energía solar porque no hay sol, ¿no? O la energía eólica, pues no siempre hay corrientes de viento suficientes para que funcionen los aerogeneradores, ¿no? Entonces, algo de lo que yo considero y que está escrito en los libros, ¿verdad? Es que uno de los problemas más grandes va a ser cómo almacenar la energía eléctrica que se genera a través de las energías renovables, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Que están agotando. El otro problema de los combustibles fósiles, que es muy, muy grande, es las emisiones que se producen debido a la quema de este tipo de combustibles, ¿no? Se producen diferentes tipos de compuestos, como lo vamos a ver más adelante. Muchos compuestos son nocivos para nuestra salud y muchos otros son gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. ¿A qué se refiere? Esto ya lo hemos oído miles de veces, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa con el dióxido de carbono, ¿no? O sea, imaginen, yo qué sé, yo creo que la mayoría de ustedes ha visitado alguna vez la Ciudad de México, ¿no? Y aunque nos quejemos luego del tráfico en Villahermosa, pues yo creo que el tráfico de Villahermosa no es nada comparado con el tráfico de la Ciudad de México, ¿no? Sí, incluso yo que vivo en Cundacán me estresa un poco cuando voy a Villahermosa en los días de la semana porque está mucho tráfico, pero nada se compara con la Ciudad de México, ¿no? Entonces imagínense todos esos miles y miles de automóviles funcionando al mismo tiempo, emitiendo esos compuestos que se generan al quemar combustibles hidrocarburos, pues todos están emitiendo a la atmósfera, ¿no? Y no solo en México, en todas las ciudades hay coches, en todos los países hay coches. Y eso es una parte, ¿no? Y otra parte es la industria. También los combustibles hidrocarburos se utilizan para miles y miles de aplicaciones y también se están emitiendo emisiones debido a las industrias, a las fábricas. Entonces, eso imagínense en todos los países del mundo, en todas las ciudades del mundo. Estamos cada vez emitiendo más dióxido de carbono y lo que pasa, lo que está haciendo es que el dióxido de carbono se está acumulando en la atmósfera y este gas le llaman gas de efecto invernadero porque resulta que nuestra atmósfera nos protege de muchas cosas, ¿no? Si no existiera la atmósfera en el planeta Tierra, nosotros estaríamos muertos todos, ¿no? La atmósfera nos protege de la irradiación, de muchas cosas. Entonces, digamos que, y esto una vez se los dije, no sé a quién, ¿no? No me acuerdo, que les decía que nuestros ancestros o la gente y esto es un poco delicado el tema y lo voy a tomar nada más así rápido, que en realidad le debemos la vida a nosotros casi a la atmósfera y a otros factores como el sol y otras cosas, ¿no? Y entonces les digo, pues a lo mejor las personas que son muy antiguas en las religiones, pues siempre dibujaban como que Dios está en el cielo y esas cosas, ¿no? Pero en realidad no estaban tan equivocados porque pues nosotros le debemos la vida a la atmósfera que hay, ¿no? Pero bueno, lo que les digo es, imagínense que se está acumulando el dióxido de carbono en la atmósfera y entonces la irradiación que llega del sol y que viaja a través del espacio, digamos que la energía solar se puede tratar como una onda o como una partícula, ¿no? Entonces imagínense, vamos a tratarla como onda. Esa energía solar que llega a nuestro planeta, pues viene con diferentes longitudes de onda, ¿sí? Y entonces, la atmósfera en la Tierra es un escudo que no deja pasar ciertas longitudes de onda, ¿sí? Y principalmente las longitudes de onda pequeña
son las que son peligrosas para los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, las longitudes de onda pequeñas son las que pueden provocar, por ejemplo, cáncer de piel, ¿sí? Entonces, imagínense que la atmósfera nos protege de que pasen longitudes de onda muy pequeñas y deja pasar cierta cantidad y todo está, la naturaleza es perfecta y deja de pasar solamente la que necesita la Tierra y la que protege a todos los seres vivos que vivimos en la Tierra, ¿no? La deja pasar. Entonces, imagínense, esa energía solar pasó por la atmósfera, entra y llega a nuestro planeta y obviamente va a incidir sobre los diferentes objetos que hay en la Tierra, ¿no? En las ciudades pues va a incidir sobre las carreteras, los edificios, en el campo pues sobre las plantas, sobre todo va a incidir esa irradiación solar, ¿no? Entonces resulta que esa irradiación solar, digamos que todos los materiales y nosotros mismos como humanos absorbemos una cantidad de esa energía solar, pero otra parte también se refleja. O sea, imagínense que la energía solar llega a la calle de frente de su casa, ¿no? En este momento todos tenemos enfrente la calle, ¿no? Llega la irradiación solar, el concreto de lo que está hecho el camino de su calle, puede ser concreto, asfalto, lo que sea, va a absorber una parte y la otra la va a reflejar y otra la va a emitir. Entonces resulta que la que está reflejando y emitiendo el concreto de enfrente de su casa ya tiene longitudes de onda diferente. Como llegó con unas longitudes de onda y lo refleja en longitudes de onda más largas, ¿sí? Y resulta que esas longitudes de onda más larga o esa irradiación que se refleja, pues viaja otra vez hacia la atmósfera. ¿Y qué es lo que hace? Pues esta irradiación se encuentra con el bendito dióxido de carbono y el dióxido de carbono absorbe esa energía con esas longitudes de onda y entonces la parte de la atmósfera o el dióxido de carbono que está digamos que cercano a la atmósfera está absorbiendo toda esa energía y cuando absorbe esa energía pues sabemos que todas las sustancias tienden a aumentar su temperatura, ¿no? Y entonces eso, digamos que en cierta medida, pues está provocando el calentamiento global, el efecto invernadero que se incrementa. O sea, el efecto de invernadero siempre ha existido en el planeta, y si no existiera el efecto invernadero, tampoco existiríamos nosotros. Pero ahora lo que está haciendo esa gran cantidad de emisiones de CO2 es que se está incrementando a una manera diferente a la manera natural, y eso está provocando que las temperaturas en toda la Tierra estén aumentando. O sea, no que esté aumentando así de manera muy grande, pero créanme que con que se aumente 1 o 2 grados en la temperatura de la Tierra, o 1 o 2 Celsius, perdón, eso altera todas las situaciones que ocurren dentro de nuestro planeta, ¿no? Y pues bueno, ahí entra la cultura, ¿verdad?, del ahorro de energía, que debemos de tratar de emitir menos este tipo de gases de efecto de invernadera. Y bueno, otra cosa que no tiene nada que ver con la combustión es, por ejemplo, que también utilizamos o se utilizaban sustancias que dañan la atmósfera. O sea, imagínense, y precisamente este químico famoso de México que obtuvo el premio Nobel, Mario Molina, yo creo que todos lo han escuchado alguna vez. Precisamente él obtuvo el premio Nobel junto a otras 2 personas, creo, por haber descubierto que las sustancias que se utilizaban como refrigerante para los refrigeradores, aires acondicionados, destruían la atmósfera. Entonces, ciertos tipos de refrigerantes a la fecha ya están prohibidos
porque esas sustancias que son sintéticas, fabricadas por el hombre, cuando se emiten a la atmósfera, destruyen a la atmósfera, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad nosotros pues somos la causa de muchos problemas que ocurren en el planeta, ¿no? Y pues bueno, les digo, a lo mejor a nosotros ya no nos toca y nos están pasando cosas como esta, como la pandemia y temblores, que ayer hubo temblor, inundaciones, huracanes, y pues yo creo que todo se debe al efecto de que, ¿cómo le diré? Son los efectos que nosotros estamos causando sobre el planeta, ¿no? Son consecuencias de las acciones que nosotros hacemos como seres humanos, ¿sí? Y le decía el otro día a un amigo, ¿no? Pues es que en realidad esto de las pandemias, temblores y eso, pues a lo mejor imagínense, veamos el planeta Tierra como un ser vivo, que nosotros en realidad pues somos como una plaga o un virus para el planeta, ¿no? Y entonces el planeta se está como que protegiendo de que nosotros sigamos reproduciéndonos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una charla muy general sobre las consecuencias de utilizar combustibles fósiles y de este tema podríamos estar hablando toda una clase completa y un curso completo sobre las consecuencias de los gases de efecto invernadero que provienen de los combustibles fósiles, pero bueno, no es el tema principal del curso, ¿no? Entonces, nada más como reflexión, siempre me gusta decirles al final de esta pequeña charla, ¿no? Traten, por favor, jóvenes, de hacer ustedes el cambio, por más insignificante que ustedes consideren hacer el cambio en su propia casa, es decir, si en tu casa no estás utilizando el foco del cuarto a un lado, pues apágalo, ¿no? Si estás, no hay que desperdiciar energía, pues, porque sabemos que la energía, pues, viene obviamente de la quema de combustibles fósiles. ¿Sí? No hay que tratar de ahorrar energía y eso va a beneficiar dos cosas. Si nosotros ahorramos energía, emitimos, a lo mejor no va a ser la diferencia que uno o dos de ustedes ahorren energía y los otros 20 no les interesa ahorrar, ¿no? Va a ser diferencia cuando a lo mejor todo un país completo, todo un continente completo tenga la mentalidad de ahorrar energía, pues a lo mejor puede hacer la diferencia, ¿no? Pero pues si podemos poner nuestro granito de arena para ahorrar energía, y eso va a beneficiar al planeta y también va a beneficiar su bolsillo, ¿no? Si tú no estás gastando energía que no estás utilizando, pues tampoco te la van a cobrar, ¿no? Entonces, si tienes que ir a la tiendita que está a 2 cuadras, pues no agarres el coche, ¿no? Camina, utiliza una bicicleta, ¿no? No lo sé. Esas pequeñas acciones pueden hacer a la larga, o si se llevan a cabo de manera extensiva toda una ciudad, todo un país, pues a lo mejor pueden beneficiar en algo, ¿no? Eso, tirar basura, ustedes como estudiantes universitarios, y siempre se los digo, deben ser el ejemplo para la sociedad, ¿sí? Si ustedes pueden evitar tirar basura en la calle, pues háganlo, ¿no? Muchas veces las inundaciones en muchas poblaciones se deben debido a que las alcantarillas están bloqueadas porque la gente tira mucha basura, ¿no? Y así, les digo, pequeñas acciones que ustedes puedan hacer, pues en realidad no lo hagan por ustedes, háganlo por sus futuras generaciones, ¿no? Porque en realidad ustedes ahorita están jóvenes y la mayoría no tiene hijos. A lo mejor debe de haber alguien de ustedes que ya tiene hijos, ¿sí? Pero háganlo por sus generaciones futuras, ¿no? Pensar siempre que nosotros no vamos a durar toda la vida. Tenemos un periodo en el planeta Tierra, y si no lo cuidamos ahora, pues nuestros
nuestras futuras generaciones van a tener más problemas de los que tenemos nosotros por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión para que ahí la lleven a casa también, ¿verdad? Tratar de no educar, ¿verdad? Tampoco vas a estarle molestando, pero miren, vamos a tratar de no tirar basura. Si ves que tu hermano pequeño va en la calle y tira la basura cuando van en el coche, tira la lata de Coca-Cola o la botella de Coca-Cola a la calle, pues a lo mejor le dices, mira, eso no está bien. Y acciones como esas, ¿verdad? Que educan a todas las personas, pues mejoran nuestra cultura, y en realidad nosotros como mexicanos, pues nuestra cultura en general, yo no digo que todos, ¿verdad? Hay mexicanos excepcionales que tienen cultura, se comportan bien, ciudadanos ejemplares, pero también hay el caso contrario, ¿no? Personas que incluso roban la electricidad de la CFE, ¿no? Todos yo creo que conocemos a alguien que lo hace, gente que tira basura, un montón de problemas que tenemos como sociedad, corrupción. Ya ven lo que pasó, la noticia que despidieron a un profesor que descubrieron por haber hecho actos de corrupción en la universidad, y eso es una cosa histórica que creo que nunca había pasado y que pues no está bien, pues. Entonces, esto es una cosa general, ¿no? Si uno hace las cosas bien y es honesto, hacen ustedes bien su trabajo, difícilmente van a tener problemas alguna vez, ¿no? Pero bueno, ya me voy a callar de esto porque si no les digo se va a extender toda la clase. ¿Algún comentario, duda o pregunta hasta el momento? ¿Jóvenes, hasta ahorita alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nada? ¿Todo está clarísimo? Ya no sé. Sí, profe, todo claro. Ok. Espero que no se hayan dormido, ¿no? No, aquí estamos poniendo atención. Sale, pues. Qué bueno. Sí, no, interrúmpanme. Si alguien quiere opinar algo, no solamente yo como profesor aporto a la clase, ¿eh? O sea, si alguien quiere aportar algo sobre lo que estoy yo comentando, otra experiencia o lo que ustedes gusten, con todo gusto le damos oportunidad de participar, ¿eh? No crean que no pueden opinar si yo estoy hablando, ¿no? O sea, ustedes pueden participar y tengan la confianza de que no va a haber regaños, o si me interrumpes, oye, profe, tal cosa, adelante, yo les doy oportunidad de participar, pues, porque créanme que eso siempre se los digo también, no porque yo sea el profesor, significa que lo sé todo. Siempre he sido una persona humilde, que yo sé que ustedes saben cosas que yo no sé, ¿sí? O sea, no porque, y esto, yo he convivido con varios profesores de aquí de IME y he trabajado con ellos que ya son personas adultas, y la verdad yo trabajo muy a gusto porque son personas muy humildes, no humilde con respecto al tipo de, refiriéndome al aspecto económico, ¿no? Refiriéndome a humildad cuando trabajas y convives con alguien que es más joven que tú y que aceptas que la persona más joven puede saber otras cosas que tú no sabes, ¿no? O sea, les digo, yo también puedo aprender de ustedes muchas cosas, ¿no? O sea, incluso de su forma de aprendizaje, ¿sí? Porque cada persona aprende de manera diferente. Entonces les digo, si ustedes quieren participar y opinar sobre algo de lo que estoy yo diciendo en clase, siéntanse con toda la confianza de participar, ¿eh? ¿Sale? No tengan pena, porque también eso tenemos que promover, como ustedes, como ingenieros, que sean más participativos, perdón, y que practiquen también expresarse en público. Créanme que eso es uno de los problemas que la gente de ingeniería tiene, ¿no? La gente de ingeniería es un poco tímida y a veces no se saben expresar en público porque nosotros como profesores los acostumbramos a que
solamente en clase el que participe es el profesor y los estudiantes solo escuchan. Esa metodología de enseñar ya está demostrado que no es la mejor. ¿Sí? Entonces ustedes también deben de ser, ¿cómo les diré? Agentes activos dentro de una clase. ¿Sí? Entonces, pues yo los invito a que participen y que opinen sobre cualquier cosa que ustedes consideren importante, una opinión que quieran compartirnos, ¿verdad? Por ejemplo, el semestre pasado, un compañero de ustedes, estábamos viendo el tema de motores, de combustión interna, yo le estaba explicando acerca de los sistemas de los árboles de levas que tienen unos motores para tratar de mejorar la eficiencia de un motor. Y entonces ahí salió la contribución de un compañero de ustedes, ¿no? Que me comentó que él conocía algo de motores y que había algunos tipos de camiones o camionetas que tenían un sistema de ahorro de combustible, que eran motores V8, que tienen un sistema que cuando se necesita más potencia, cuando están en las primeras velocidades, cuando están cargando algo a una carga importante, los 8 cilindros del motor están activados, y cuando van en carretera a una velocidad más alta y que no tienen una carga importante en el motor, esos motores bloquean el funcionamiento de 4 cilindros y se convierte el motor en un motor de 4 cilindros para tratar de ahorrar energía, ¿no? Energía no, sino combustible, ¿verdad? Entonces le digo, no, yo la verdad nunca he visto ese tipo de motores, y ya nos explicó cómo funcionaban, y le digo, no, pues muchas gracias, ¿no? O sea, que estás participando y que nos estás compartiendo lo que sabes, ¿sí? Y de igual manera, pues ustedes pueden participar en cosas como esa, ¿no? Bueno, continuando con la diapositiva, si no hay preguntas ni dudas, aquí voy a tomar algo muy importante, que muchas veces está un poco mal interpretado, ¿no? En muchas ocasiones, por los diferentes problemas que les acabo de mencionar, pues se ha buscado combustibles que sean una alternativa para los combustibles provenientes del petróleo, ¿sí? Se ha utilizado, por ejemplo, gas natural, alcoholes que provengan de la descomposición de materia orgánica, incluso otros tipos de combustibles como el hidrógeno, ¿verdad? Es un combustible que está en desarrollo todavía. Pero bueno, lo que les decía es que este tipo de combustibles alternativos se supone que su procesamiento y su naturaleza hacen que sean un poco más, entre comillas, amigables, porque de todos modos, cualquier combustible que se quema, pues genera dióxido de carbono de igual manera, ¿no? Aunque sea un combustible más amigable, pero de cualquier manera, pues también se emite dióxido de carbono, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta no solamente la comparación en litros de los combustibles. Miren, más adelante vamos a ver la definición formal, ¿verdad? Del poder calorífico, de la entalpía de combustión de los combustibles, pero por ahora vámonos a llamarla contenido de energía. Vamos a llamarlo así, que no es lo más correcto, pero como todavía no hemos visto las definiciones que les decía, por el momento vamos a llamarlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a llamar vamos a decir que todos los combustibles que conocemos tienen un contenido energético, ¿sí? Que cuando se queman, liberan una cierta cantidad de energía por cada litro, ¿sí? Aquí disculpen que voy a tomar agua, ¿eh?
Entonces imagínense que aquí tenemos esta tablita, donde la primera columna, pues vemos el tipo de combustible, gasolina, diésel, gas LP, etanol, metanol, gas natural comprimido, gas natural licuado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de combustible que podemos, algunos de los combustibles más comunes, ¿no? Entonces imagínense que de alguna manera nosotros conocemos la cantidad de energía que se libera cuando quemamos 1 litro de gasolina, de diésel, de etanol, de metanol, etcétera, etcétera. Y que la podemos medir de cierta forma y pues medimos que ese es el contenido energético de cada uno de los combustibles que vemos en la tabla, ¿no? Entonces obviamente aquí vemos valores que van desde 8,000, como el caso del gas natural comprimido, hasta 35,800, como dice aquí, del diésel pesado. Entonces es un rango muy importante de contenido energético, ¿verdad? Y vemos que cada combustible tiene una cantidad, un contenido de energía diferente, ¿sí? Entonces, miren, les decía a sus compañeros del otro grupo de máquinas térmicas, que imagínense que ahorita bueno, y la última columna, antes de que pase el ejemplo que les quiero decir, la última columna nos dice una relación de equivalencia con respecto a la gasolina, es decir, yo divido, la última columna es la relación del contenido de energía en un combustible dividido entre el contenido de energía de la gasolina. Entonces, si se dan cuenta, en esa columna, ese valor que dice equivalencia de gasolina, para la gasolina es 1, porque yo estoy dividiendo 31,850 entre 31,850, pues obviamente me va a dar 1 como resultado, ¿no? Pero si yo divido, por ejemplo, 33,170 entre 31,000, no, al revés. A ver, aquí se me fue el avión, discúlpenme. No, es al revés, disculpen. Creo que aquí hay un error, porque es es lo de gasolina entre los litros, porque miren, yo creo que este valorcito aquí está incorrecto. ¿Saben por qué? Porque este es litros de combustible o contenido energético en litros entre litros de gasolina. Si yo dividiera 33,170 entre 31,000, me tendría que dar mayor que 1, ¿no? Si yo divido 35,000 entre 31,000, me tendría que dar mayor de 1. Entonces aquí, yo creo que aquí hay un error en este valor. La relación es el contenido energético de gasolina entre el contenido energético por litro de los otros combustibles. Y entonces en este caso, ahora sí, ¿verdad? Tiene sentido este valor. Si yo divido 31,850 entre 35,800, pues sí me va a dar 0.89. Sí, aquí hay un error, No me había dado cuenta de esto y ya no sé cuántas veces he presentado esta diapositiva. Hasta ahora noté el error. Entonces, pero sí da 1.04, dividir 33,170 entre 31,850 da 1. ¿31,000 qué dividió? A ver, dividí 31,850. No, miento. Al revés, dividí ¿no? 33,770 entre 31,850. Y le da más de 1. Sí. 1.04. Sí, precisamente por eso le digo que aquí está el error, porque aquí dice litros entre litros de gasolina. Y lo correcto debe de ser litros de gasolina
entre litros del otro combustible. Por eso dan menor estos. Ahora si usted divide al revés 31.850 entre 35.800, le tiene que dar este de 0.89. A ver, chéquelo, porfis. Sí, da, profe. Sí, esta... Sí, nada más lo que sería mal sería nada más las anotaciones de arriba, ¿no? Sí, esta relación aquí tiene un error. Tiene un error aquí. Y los libros también se equivocan, ¿eh? No crean que todo lo que está en el libro es la verdad absoluta de la vida, ¿eh? También los libros fueron escritos por personas y las personas se equivocan, ¿no? O sea, simplemente hay que analizar y pues aquí ya encontramos un error, ¿no? Pero bueno, lo que les decía es, cuando este valor de equivalencia es mayor que 1, pues significa que la gasolina tiene un contenido energético mayor. ¿Qué es lo que quiere decir, por ejemplo, este de 3.94? Déjenme pongo el puntero así para que sea mejor. ¿Qué es lo que me dice este valor de 3.94? Pues me dice que la gasolina tiene 3.94 veces más energía que el gas natural comprimido. ¿Qué es lo que me dice el 1.55? Pues me dice que la gasolina tiene 1.55 veces más gasolina que el gas natural licuado. Y en estos de acá, que son menores, pues me dice que la gasolina tiene 0.89 veces, obviamente como es menor que 1, pues el contenido energético de la gasolina va a ser menor que el del diésel, ¿no? Para estos dos casos, ¿sí? Pero bueno, a lo que iba es, miren, imagínense que ustedes están trabajando en... yo que sé, en una fábrica de hornos donde fabrican hornos para fundir, yo que sé, aluminio, cobre, acero, no sé. Imagínense que ustedes están fabricando trabajando en una fábrica que funde materiales metálicos, ¿sí? Y que les dice su jefe, oye, tú como eres el ingeniero, diséñate un horno, ¿sí? Que me produzca, que logre fundir 100 kilos de acero durante algún tiempo determinado, ¿no? Entonces ustedes van a dimensionar ese horno para fundir 100 kilogramos de acero, ¿no? Entonces, para que el acero alcance su punto de fusión, ustedes tienen que llevar al acero a una temperatura en particular, y para llevar el acero a esa temperatura en particular, pues tienen que utilizar cierta cantidad de energía, van a instalar unos quemadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes son el ingeniero, van a llegar y van a ver, y van a valorar el contenido energético de cada combustible y lo van a valorar con respecto al precio, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues yo decido, imagínense que ustedes decidieron y que ya hicieron el análisis económico y que decidieron utilizar gasolina en ese horno, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya aquí está el diseño, mire, vamos a comprar esto, quemadores de gasolina, necesitamos tal cosa, ¿no? Y va a ser el gasto de gasolina cada que se haga un proceso de fundición y tal, y aquí le das a tu jefe todo lo que vas a necesitar y todo lo que va a consumirse de gasolina cada semana, ¿no? Y entonces él te dice, pues muy bien, ¿no? Confío en ti. Ya después resulta que, imagínense que el dueño de la empresa, pues obviamente no es ingeniero, desconoce todos los conceptos de contenido energético, no conoce nada de transferencia de calor, no conoce nada de termodinámica, y pues resulta que conoció a su compadre que dice que ahora el metanol y el etanol están de
de moda y que pues resulta que el litro de metanol vale la mitad del litro de la gasolina. Y le dice, no, pues mira, ¿por qué no utilizas mejor metanol? El litro de metanol vale 10 pesos. Es un ejemplo hipotético, me lo estoy inventando, ¿eh? No crean que en realidad vale eso, ¿no? Pero simplemente es un ejemplo que me estoy imaginando para que ustedes traten de entender lo que les quiero explicar. ¿Sí? Les dice, no, pues imagínate que, bueno, más bien, ustedes imagínense que el compadre del dueño de la compañía les dice que el litro de metanol vale 10 pesos y como tú diseñaste el horno con gasolina, pues a él le va a costar el doble utilizar gasolina y que el mejor le recomiendan utilizar metanol. A fin de cuentas también es un combustible de carburo, ¿no? Te va a decir el jefe, ¿no? Pues también es un combustible, utilízalo, es más barato. Y aquí es donde ustedes tendrían que dar la justificación que no necesariamente, bueno, ¿a qué va todo este ejemplo, no? El ejemplo va encaminado a que ustedes entiendan que la comparación real entre dos combustibles, ¿sí? No solamente tiene que hacerse con base al precio por litro. ¿Sí? Si yo comparo el precio por litro de la gasolina, 20 por litro, ¿no? Y el metanol a lo mejor no es 10 pesos, pero exactamente tendríamos que investigar cuánto vale un litro de metanol, ¿no? Y suponer que es más barato y eso. No sé, desconozco, pero imagínense que es más barato, ¿no? A lo mejor no 10 pesos, exageré demasiado, ¿no? Pero imagínense que 15, 16, 18, no sé, es más barato que la gasolina, ¿no? Entonces, una persona común y corriente, pues podría pensar que dice, bueno, pues si el litro de metanol me vale 15, 16, 17 pesos y el litro de gasolina me vale 20, pues muy mejor utilizo metanol para mis hornos, ¿no? Pero ustedes aquí como ingenieros le tienen que explicar, ¿verdad? Que esa comparación de precio de combustible por unidad de volumen no es la más adecuada. ¿Por qué razón? Porque el metanol tiene un contenido energético menor que la gasolina. Entonces, la comparativa correcta entre dos combustibles debe de ser contenido de energía por el precio. O sea, el precio que les cuesta, por ejemplo, 1 kilojoule de energía. ¿Sí? La comparación de precio por unidad de volumen no es correcta cuando estamos comparando combustibles. Tenemos que hacer una comparación de cantidad de energía por cada peso que nos cuesta, ¿no? Entonces, lo que les digo, pudiera parecer que es más barato utilizar metanol, pero un litro de metanol tiene 18.210 kilojoule, mientras que la gasolina cuesta un poco más cara, sí, pero tiene casi el doble de energía que tiene el metanol. Entonces ahí se tiene que hacer una valoración, ¿verdad? Correcta es comparar el costo de energía por cada peso que se le invierte. No sé si más o menos queda claro esa comparación, ese ejemplo que les dije. Sí, aquí estaba un ejemplo, pero no sé por qué. Yo creo que esto venía en dólares porque lo saqué del libro. Pero bueno, miren, decía aquí, este es otro ejemplo. Una medida realista es el costo de unidad de energía. El costo por unidad de energía más que el costo por unidad de volumen.
Sí, eso es lo que tenemos que hacer, costo por unidad de energía en lugar de costo por unidad de volumen. Aquí dice un ejemplo. Por ejemplo, el metanol, también agarraron el metanol. El metanol a un costo unitario de $1.2 por litro puede ser más barato que la gasolina a $1.8 por litro. Pero hay que tomar en cuenta que el costo de 10,000 kilojoules de energía es de $0.57 para la gasolina y $0.66 para el metanol. O sea, aquí es algo similar a lo que les decía del horno, ¿no? Imagínense que esta es la carga del horno. Ustedes tenían que producir 10,000 kilojoules para que el acero se funda. Ustedes tienen que producir 10,000 kilojoules de energía o transferirle al acero 10,000 kilojoules. Si compran, si utilizan gasolina, el precio va a ser $0.57 por cada kilojoule. En cambio, si utilizan metanol, pues van a gastar $0.66 por cada kilojoule. Entonces, al final de cuentas, pues resultaría más costoso utilizar metanol en lugar de gasolina, aunque el precio del metanol sea más pequeño. ¿Sale? ¿Sí queda más o menos claro esa idea? Sí, profe, sí, queda claro. Ok. Ok, miren, entonces, ahora pasando, ya vimos un poquito, una breve introducción a los combustibles. Entonces, ahora vamos a ver qué es la combustión. Y esto va a ser tema de muchas de las clases de este curso, ¿no? Pues básicamente, como nos decía su compañero al inicio, no me acuerdo quién fue, disculpen, que una reacción química durante la cual se oxida un combustible y se libera una gran cantidad de energía, recibe el nombre de combustión. El oxidante empleado con mayor frecuencia en los procesos de combustión es el aire. ¿Sí? O sea, para que se lleve a cabo la combustión o que se lleve a cabo ese proceso o esa reacción química de combustión, se necesita mezclar el combustible con oxígeno. ¿Sí? Por eso dice aquí, se oxida. Como dice aquí, el oxidante empleado con mayor frecuencia en los procesos de combustión es el aire. ¿Sí? ¿Y por qué aire? ¿Alguien sabe o alguien recuerda la composición del aire en alguno de sus cursos, principalmente en su cursos de aire acondicionado? Les debieron de haber mencionado más o menos de qué elementos está compuesto el aire. ¿Alguien sabe? De agua. ¿El aire tiene agua? Sí, también. Cuando tiene humedad, también tiene agua, pero no digamos que es una... puede ser aire, miren, puede ser aire húmedo o aire seco. Nosotros aquí en Tabasco, por el tipo de clima que tenemos, casi siempre tenemos aire con un contenido de humedad muy alto, ¿no? Tenemos un clima, digamos, tropical, como cálido húmedo, donde el aire siempre tiene un contenido de humedad muy grande. Pero sí puede tener agua, pero imagínense que ahora les pido, en vez de aire húmedo, les pido la composición o qué elementos forman al aire si yo me voy al desierto, a Sonora, a un lugar en México donde hay desierto. En las zonas desérticas, el aire podría considerarse casi como aire seco, sin humedad y por lo tanto sin agua. ¿Cuál sería la composición de ese aire seco?
Vamos a encontrar dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, oxígeno. Oxígeno, ya dijiste uno. Dióxido de carbono también puede tener una cantidad relativamente pequeña, pero uno de los importantes que ya dijiste es oxígeno, correcto. Pero les falta otro que también es bien importante. Nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno. Entonces, el aire básicamente, digamos que puede ser considerado como 79, me parece, más o menos, casi 80% nitrógeno. Y de eso que queda, como digamos, un 18 o 20% oxígeno. Ahorita vamos a ver aquí en el internet, para que no les diga mentiras, ¿no? Es básicamente nitrógeno oxígeno y una pequeña traza de otros gases, ¿no? Hidrógeno un poquito, creo que también dióxido de carbono, como dijo su compañero, un poquito de argón, por ahí tiene otras sustancias, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí, para que no les diga mentiras, ¿no? O sea, yo sé que es más o menos 79% por ciento nitrógeno, pero para que no les diga mentiras, vamos a verlo aquí, ¿no? Esto ustedes lo tienen que tener bien claro, ¿eh? Bueno, aquí lo voy a poner en Wikipedia porque es el primero, ¿no? Pero, a ver. Aquí está más o menos, miren. Nitrógeno, 78.084, más o menos como yo les decía, ¿no? 79 más o menos. 20.9 oxígeno. Y lo que resta, que es 0. No, miren, tiene bastante argón, 0.9340 argón. Y de lo que queda, ese 0.037 no sé qué, tiene hidrógeno, como les decía, un poquito tiene dióxido de carbono, neón, helio, metano, criptón, incluso hidrógeno. Esa sería, digamos, la composición así con lupa del aire, ¿verdad? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, ¿verdad? El contenido de los otros gases, como argón, bueno, argón en realidad casi es el 0.1%, que en realidad 0.1%, analizándolo bien, pues es casi nada, ¿verdad? O sea, básicamente podríamos considerar que está compuesto de ¿qué? Nitrógeno y oxígeno. Y tiene otros gases por ahí, ¿verdad? Unos porcentajes pequeños, que sí los tiene, pero que en realidad es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero aún así, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando ahí en España, visitamos una planta donde que se llama Messer, donde extraen el hidrógeno y el argón, helio, no me acuerdo, el helio, hidrógeno, helio y argón del aire. Y es una empresa que obviamente su materia prima, ¿qué cosa es? El aire. ¿Sí? Oxígeno también lo separan separan el oxígeno del nitrógeno. Y entonces esa empresa se dedica a vender tanques de oxígeno, el hidrógeno, el argón, el helio para inflar los globos estos para las fiestas, ¿no? Acuérdense que ese helio que venden así para las fiestas de los niños o de cuando le regalan el globo a la novia, pues ese helio generalmente viene de una planta ahorita se me fue el nombre de la planta, discúlpenme, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de planta donde se separan los componentes, algunos de los componentes del aire, ¿sí? Pero bueno, les digo, ahorita en el curso nosotros vamos a considerar básicamente que el aire está compuesto de nitrógeno y oxígeno. Bueno, ¿y por qué creen que se utiliza
el aire para los procesos de combustión y no se usa en su lugar, esta sí quiero que la contesten, por favor. Es una pregunta para todos. ¿Por qué creen que utilizamos aire para los procesos de combustión y no utilizamos oxígeno puro? ¿Alguien quiere participar, opinar? Bueno, ya que había contestado Luis Roberto, ¿verdad? Discúlpeme, Luis Roberto, no vi su mensaje, ¿no? Pero sí, más o menos tenía razón, 78, 79, por ahí. Pero sí lo tienen que tener todos bien claro, ¿eh? Eso no le perdonaría yo a un estudiante en el examen de su titulación, que si le pregunto, oye, ¿me puedes decir la composición principal del aire? Y que no la sepa, ahí sí ya le jalaría las orejas, ¿no? Ahí enfrente de sus papás. ¿Cómo que no sabes eso, chamaco? A ver, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué creen que utilizamos aire y no oxígeno en la mayoría de los procesos de combustión que utilizamos? ¿Alguien quiere participar o yo digo de los que están conectados? Como veo que están así bien serios, yo agarro de la lista así al azar y pregunto, ¿eh? ¿Alguien quiere participar? ¿Nada? Profe, ¿puedo participar? Sí, adelante, Selene. Ok, el por qué respiramos. Yo digo que para liberar un poco de No. dióxido de carbono al respirar. Esa es la pregunta. No, discúlpeme, Selene, a lo mejor no la Okay. le expliqué bien o no me No, es que no me alcancé a escuchar. un poquito. Sí, a lo mejor no me alcancé a escuchar, mire. La pregunta es, ¿por qué cree usted o por qué crees tú que utilizamos en los procesos de combustión, utilizamos aire en lugar de utilizar oxígeno puro? Por la combinación que tiene el aire, ya que tiene nitrógeno y oxígeno por su composición, y ya ves que muchas veces al ser liberado al ambiente genera unas reacciones más en cadena, porque yo, bueno, ubico aquí, al menos en la zona donde yo vivo, que es 100% petrolera, cuando hay fuga, en este caso de gas, de algún gasoducto, nos dicen que, o sea, desconectemos tanto toda la instalación eléctrica como que no encendamos el fuego porque se propagaría, ¿no? Entonces, yo siento que para que la propagación sea un poquito más extensa, ya sea, o bien, o un poquito más controlada. Bueno, la primera parte tiene razón, porque la primera parte estoy de acuerdo con la respuesta, que me dice, no, pues porque está compuesto de nitrógeno y oxígeno. Sí, ya, vean, o sea, a lo mejor no le expliqué la pregunta bien, ¿no? Discúlpenme. En las reacciones de combustión, y como lo vamos a ver más adelante, el único elemento que se utiliza para que el combustible se oxide o se queme es el oxígeno. ¿Sí? Pero pues les digo, en todas las aplicaciones de nuestra vida diaria, obviamente utilizamos el oxígeno que tiene el aire para realizar el proceso de combustión. En la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces la pregunta es, otra vez repito, si solamente se utiliza el oxígeno del que tiene el aire para realizar el proceso de combustión, ¿por qué no utilizar en su lugar oxígeno puro? ¿Alguna opinión? Por aquí vi que alguien escribió, ¿no? ¿Por qué contiene nitrógeno? ¿Por qué? Es una pregunta, Luis Gilberto, ¿por qué contiene nitrógeno el aire? ¿Para mí? ¿O es...? No, profe, era una respuesta, pues, que le está dando. Es una respuesta. Es como tiene el signo de interrogación, pensé que era una pregunta para mí. Es que no sabe escribir, profe. No estoy diciendo eso, ¿eh? A ver usted, ¿cómo se llama? ¿Quién dijo? A ver acá, Daniel. A ver usted, Daniel.
Ándale, ese sabe, profe, ese sí sabe. ¿Por qué, por qué crees, Daniel, que utilizamos aire para los procesos de combustión y no oxígeno puro? Lo que tú creas, no es tú contesta y yo te digo si estás en lo correcto. Si estás en lo correcto, te digo que estás en lo correcto, y si estás mal, pues yo te corrijo, ¿no? No pasa nada. A ver, Daniel. No, profe, no, pues ahí sí la verdad no sé. ¿Nadie? Gracias a Daniel, no pasa nada. Yo tengo una idea. A ver, dígame quién es el que tiene idea, no alcanzo a ver. David. David. Dígame, David. Diría usted, pues es lo que yo creo, pues así de primera Sí, instancia. lo que ustedes crean. Pues si se usa el oxígeno puro, pues se volvería como que más flamable. O algo así. Pues porque puro oxígeno, no sé, pues a que usar puro aire que ya está combinado con otras cosas. Mira, en parte tienes razón, David, porque en realidad una combustión en la cual yo utilizo solo oxígeno puro, va a ser, el combustible se va a aprovechar de mejor manera. Sí, eso estoy completamente de acuerdo con tu opinión y estás bien. Una combustión que se lleva a cabo con oxígeno puro va a ser más eficiente que el... Pero dije, bueno, sería más caro, ¿no? Es más caro, sería más caro. Exactamente, a ver ahí, ¿quién está ahí opinando? Holder. Holder, ok, exactamente, Holder, es Sí, la razón principal. Dígame. Porque pasaría lo mismo con el nitrógeno puro. Ya ve que cuando los carros de carrera o deportivos, o esos que salen en Rápido y Furioso que les ponen nitrógeno, un tanquecito de esos salen caros. Pero ¿para qué sirve? Pues imagino que es como para darle más potencia, ¿no? Y a lo que voy con el oxígeno puro. O sea, al momento de separarlo, esos dos componentes por individual salen más caros, obviamente, ¿no? Exactamente, esa es la razón. Gracias, Holder. Ven que sí saben, pero están tímidos. Gracias, David. También usted tiene razón lo que opinó, ¿eh? Miren, en realidad, pues miren, si nosotros utilizamos aire para quemar los combustibles, ¿cuánto nos cuesta el aire que está en el ambiente? Nada, porque es gratis, ¿no? Hasta ahorita, por lo menos hasta ahorita es gratis. Uno puede agarrar aire y consumir el aire que sea y nadie te lo va a cobrar, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, tener el oxígeno almacenado y precisamente lo que les estaba explicando. Miren, en principio, para almacenar oxígeno tenemos que tener un tanque de oxígeno. El tanque va a costar, ¿sale? Ahí ya le echamos un costo adicional, el puro tanque de oxígeno. Luego, el oxígeno puro, como dice su compañero Holder, para nosotros tener el oxígeno puro, ese no lo podemos agarrar de la naturaleza y decir, pues de aquí agarro oxígeno puro y lo almaceno y lo vendo. No. ¿De dónde sale el oxígeno puro? Pues del mismo aire, como lo que se explicaba acá en las diapositivas, ¿no? El oxígeno puro sale del aire. Pero para poder separarlo del aire, yo tengo que invertir energía y tengo que tener una planta de ahorita no me acuerdo cómo se llama, discúlpenme, la planta de separación. Bueno, aquí lo voy a poner, ¿no? Es que no me acuerdo, tiene un nombre en particular, planta para separar. A ver si nos sale aquí en el internet, ¿no? Es una planta, bueno, aquí dice planta de separación del aire, sí, pero lo que les digo es que tiene un nombre en particular, ¿no? Bueno, eso ya lo checamos de tarea, eso no es importante, ¿no? Es una planta que tiene que procesar el aire, lo tiene que comprimir, lo tiene que llevar a diferentes temperaturas cada uno de los compuestos y separarlos. Entonces, miren, esa planta, pues una inversión, necesita dinero para operar.
necesitan pagarle a los Profe. empleados y necesitan... Sí, discúlpeme, dígame. Creo que se llama criogénica, me apareció aquí. ¿Sí? Puede ser, sí. Planta criogénica de separación de aire. Puede ser, es que no necesariamente era criogénica, pero creo que era otro nombre. Ahorita, es que en España, como les digo, a lo mejor yo como visité la planta en España, a lo mejor en España le llaman de otro nombre, como a esto que les decía de diésel y de gasóleo, ¿no? Disculpen, Ok. pero sí puede ser que nosotros aquí en México le llamemos así, ¿no? Planta criogénica, puede ser. Sí. Entonces les digo, la inversión de todos los equipos, compresores, intercambiadores de calor, todo eso, un compresor consume electricidad y hay que pagarle electricidad. Entonces, tener oxígeno puro, se necesita realizar ciertos procesos en los cuales se consumió energía y obviamente la energía tiene un costo y todos los equipos que existen en esa planta, ¿no? También cuestan. Y es el negocio de las empresas, ¿no? Entonces, aparte de todo lo que les costó la inversión, aparte de lo que pagan en electricidad, pues ustedes tienen que tener una ganancia. Entonces, por eso el oxígeno, pues uno cuando quiere comprar, ¿verdad? Y ahora que estuvo hasta escaso por esta cosa del COVID, pues lo venden porque es el negocio de este tipo de empresas, ¿no? Ellos extraen el oxígeno a partir del aire y te venden tu tanque de oxígeno. Entonces, imagínense que tendríamos que, para viajar en los coches, que tuviéramos que tener nuestro tanque de oxígeno y nuestro tanque de gasolina y llenarlo. No, pues nos saldría súper carísimo, ¿no? Sin embargo, para procesos especializados, como en el caso de algunos tipos de soldadura, no sé si han visto soldadura por oxiacetileno, ahí sí se utiliza el tanque de oxígeno y el tanque de combustible para desarrollar un proceso especializado de soldadura, ¿sí? Pero para los procesos comunes y corrientes como quemar, tan simple el hecho como quemar o calentar la comida en nuestra casa, la estufa, pues estamos utilizando el aire que hay en la cocina, ¿no? En el coche igual, utilizamos el aire que viene del medio ambiente. Aunque la combustión no sea tan eficiente como una combustión con oxígeno puro, el costo-beneficio es mejor que utilicemos el aire, ¿verdad? Entonces el aire es gratis, aunque la combustión no sea tan eficiente como lo es en el caso que utilizamos oxígeno puro, pero el precio se le varía demasiado, ¿no? Entonces, pues esa es la razón principal por la que se utiliza aire en lugar de oxígeno puro, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante en las reacciones de combustión simplificadas, en realidad el nitrógeno ni reacciona y por lo menos en los ejercicios que vamos a hacer, podemos considerar al nitrógeno como un parásito porque nada más se roba la energía. Entra como nitrógeno y en los productos de la combustión sale como nitrógeno. Entonces, solamente nos roba un poquito de energía, ¿no? Pero les digo, es principalmente por el precio del oxígeno puro. Es muchísimo, muy costoso, pues no sería factible utilizarlo para los procesos de combustión comunes y corrientes, ¿no? Entonces esa es la razón principal. Gracias a todos los que participaron, ¿eh? Bueno, entonces miren, regreso a las diapositivas. A ver. No, se regresó hasta el principio. Perdón. A ver, ¿dónde estábamos? Esto ya lo tenemos terminado. También aquí. Bueno, aquí está, miren. Yo buscando en el internet de aquí lo tenía, ¿no? Pero bueno, sirvió para que vieran los otros porcentajes, porque aquí no los tengo, ¿no? Vean. En una base molar o volumétrica, el aire seco está compuesto por 20.9% de oxígeno,
78% de nitrógeno y 0.9% de argón. Y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, helio, neón e hidrógeno. ¿Sí? Esta yo creo que está mejor en la composición de la Wikipedia. Me la voy a robar y la voy a poner aquí, yo creo, para mis próximos cursos, ¿no? Pero bueno, esto sí lo tienen que tener así bien claro, ¿no? Que es prácticamente el aire seco, 78% más o menos nitrógeno, 21% oxígeno y lo que resta argón y otros tipos de pequeñas cantidades de gases, ¿no? Entonces, nosotros por conveniencia y por simplicidad, en el curso, el aire seco, aclaro, esto sí, por favor, entiendan, ¿verdad? O que les quede claro que ahorita vamos a empezar, al igual que todos sus cursos, ¿verdad? Que de la primaria se les enseña a sumar, a restar, luego a multiplicar y luego a dividir. Entonces vamos aumentando gradualmente la complejidad y al aumentar la complejidad vamos a ir resolviendo problemas más completos y más realistas que los que resolvimos al inicio. Entonces, al inicio vamos a empezar a considerar que es aire seco, que no tiene humedad. Imagínense que ahorita estamos analizando los procesos de combustión en el desierto o en lugares como Hermosillo, Sonora o lugares donde haya desierto, ¿no? Y entonces vamos a considerar, ¿verdad?, que el aire está compuesto del 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Y entonces, en números molares, ese 21 y ese 79, lo podemos considerar de la siguiente manera. Aquí abajo, déjenme poner el puntero. Aquí abajo es una de las relaciones que vamos a estar utilizando mucho en el curso y que nos va a servir para hacer el balance de las reacciones de combustión. Si ustedes dividen 79 entre 21, les va a dar esta cantidad de 3.76. Y entonces esta composición de 21% oxígeno y 79% nitrógeno es equivalente a decir que por cada kilomol de oxígeno en el aire existen 3.76 kilomoles de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, eso si lo sumamos, pues tendríamos 4.76 kilomol de aire. ¿Sí está claro esta relación, más o menos? O sea, si yo tengo por cada kilomol de oxígeno que hay en el aire, va a haber 3.76 de nitrógeno. ¿Más o menos queda claro? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Entonces, si no hay dudas, miren. Perdón, profe, la última parte que me decía, es que se me fue un poquito el internet. Sí, les decía que la composición del aire seco la podemos considerar como que es 21% oxígeno y 79% nitrógeno, y que si yo divido 79 entre 21, vas a obtener 3.76. Y haciendo esta equivalencia de porcentaje en números molares, nosotros podemos encontrar que por cada kilomol de oxígeno en el aire, siempre va a haber 3.76 kilomol de nitrógeno. O sea, lo expresamos de esta manera por conveniencia para hacer, analizar las reacciones de combustión. Vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad?, que por cada kilomol de combustible que yo quemo, se necesitan una cantidad de kilomoles de aire para que se pueda quemar.
¿sí? Y entonces esta relación de este 3.76, les digo, pues viene de la relación de que hay entre 79 de nitrógeno y 21% de oxígeno. ¿Sí está clara esta parte? Sí, profesor, está claro. Ok, entonces ese valor lo utilizaríamos como un valor referente, entonces, ingeniero. Sí, va a ser un valor de referencia que vamos a estar utilizando en el curso, siempre y cuando estemos analizando aire seco. ¿Sale? Ah, ok. Vamos a empezar a resolver problemas y luego que aprendamos a balancear o analizar las reacciones con aire seco, vamos a empezar a analizar reacciones con aire húmedo. ¿Sale? Pero por ahora vamos a empezar por aire seco nada más. ¿Sale? Entonces, en un proceso de combustión, para que ocurra ese proceso de combustión, ¿verdad? Tenemos que tener dos cosas. Tenemos que tener el combustible, obviamente, y también tenemos que tener aire en la mayoría de los casos, ¿no? A lo mejor un día resolvemos un problema con oxígeno puro, pero si el problema no les indica explícitamente que se utiliza oxígeno puro, ustedes van a suponer que se está quemando con aire, ¿verdad? Entonces, lo que existe antes, o los componentes que existen antes de que se lleve a cabo la combustión, se les llama o se les conoce como reactivos. ¿Sí? Los reactivos, les digo, van a ser el aire y el combustible. Imagínense que es una cámara de combustión, ocurre aquí dentro de la combustión, y lo que sale, o los componentes que existen después de la combustión, pues se les va a llamar los productos. ¿Vale? Para que entendamos ese vocabulario ahora que vamos a empezar a ver reacciones de combustión. Los reactivos, aire y combustible, y los productos, una serie de compuestos que se producen debido a la reacción de combustión o la oxidación del combustible, y obviamente pues son compuestos diferentes a los que entraron, excepto por el nitrógeno, como van a ver más adelante. Pues esto de acá es lo mismo, no sé por qué está repetido.